Buenas noches, mi nombre es Ana Lilia Gómez y en esta ocasión vamos a hablar de las etapas que señala Meyer en su artículo de Potencias extranjeras y la Revolución Mexicana. Y bueno, vamos a empezar por hablar de la variable de la que se desprenden estas etapas, que son 7 etapas. Y bueno, pues es justamente la actitud de los gobiernos extranjeros frente al proceso que enfrenta México por la Revolución Mexicana, que fue más o menos entre los años de 1910 y 1930. Y bueno, de ahí surgen las 7 etapas que vamos a empezar a explicar un poco. La primera etapa es la sorpresa producida por la caída del régimen. Hay que recordar que el régimen de Díaz fue muy abierto a las inversiones extranjeras. Porfirio Díaz le dio apertura a que los extranjeros llegaran e invirtieran en México. Entonces, pues ellos nunca se esperaron que hubiera un movimiento lo suficientemente fuerte como para derrocar a Díaz. Entonces, pues obviamente cuando sucede, cuando el gobierno de Díaz cae, pues obviamente es una sorpresa para los gobiernos extranjeros y pues quedan también como que a la expectativa de qué iba a pasar después. La segunda etapa es la espera atenta del mundo exterior. Como menciono, los extranjeros quedan en espera de ver qué va a pasar con México. Y bueno, pues ellos como que empiezan a ver que México no tiene estabilidad, y más porque a pesar de que la revolución tendría que haber terminado con la caída del régimen de Díaz, no, aún así había todavía como que ciertos movimientos revolucionarios, sobre todo por parte de Pascual Orozco y de Emiliano Zapata, que todavía tenían por ahí ciertos movimientos revolucionarios. Entonces, pues los gobiernos extranjeros no ven esto con buenos ojos. De hecho, le ponen muchos peros al gobierno que estaba en ese momento en manos de Madero. Entonces, pues obviamente no tienen unas expectativas buenas respecto a México. La tercera etapa es la intervención agresiva de las potencias extranjeras en asuntos internos del nuevo régimen. Como menciono, para los extranjeros no es bien visto el gobierno de Madero, porque lo ven que como que no es capaz de llevar por bien el gobierno de México. Entonces, pues aquí el presidente Taft definitivamente toma la decisión de desacreditar por completo el gobierno de Madero. Y Europa nunca tuvo como que un argumento en contra de eso que Estados Unidos estaba diciendo. La cuarta etapa son las diferencias entre potencias extranjeras con respecto a la naturaleza de los procesos en México. Y bueno, aquí Europa considera que México pues ya no es una buena razón para estar invirtiendo en México. Y bueno, creen que por las condiciones de México es un país en el que no hay cabida a la democracia. Entonces se empiezan como que a alejar poco a poco de México. Y Estados Unidos en este caso es como que el que queda todavía atento a las inversiones que tiene Estados Unidos en México, a los intereses que Estados Unidos tiene en México. Y es justo en esta etapa cuando el presidente Wilson llega a la presidencia de Estados Unidos. Y bueno, él obviamente en ese momento que venía cuando Victoriano Huerta establece la dictadura militar, obviamente el presidente Wilson no apoya esta dictadura militar. Y el presidente Wilson cree que la democracia sí es para todos los países, no importa las características que tenga. Entonces, bueno, él cree que México sí puede tener democracia. La siguiente etapa son las presiones externas para contener tendencias nacionalistas y sociales de la revolución. En este caso es cuando Venustiano Carranza empieza a tener como este apoyo con todas estas tendencias nacionalistas que él manejaba y que obviamente viene con las ideas de la Constitución
Y todo esto, obviamente Carranza empieza a tener mucho apoyo en México. La Constitución marca una reforma, sobre todo a los asuntos petroleros. Entonces como que a los extranjeros esto pues obviamente no les gusta. Y pues obviamente Estados Unidos cree que esto afecta a los intereses que tiene Estados Unidos en México. Y bueno, como que aquí Estados Unidos influye un poco a que los europeos, tanto España, Gran Bretaña, Francia, Alemania, como que se empiezan a alejar un poco de México. Y en este caso España y Gran Bretaña deciden ya no cuestionar las decisiones de Estados Unidos respecto a México, porque lo empiezan como que a reconocer como líder en la región, tanto en México como en el resto de América Latina. Entonces pues tanto España como Gran Bretaña ya no cuestionan las decisiones de Estados Unidos. En la sexta etapa se trata del esfuerzo del poder dominante de la región por lograr que el nuevo régimen actuara según el derecho internacional en materia de propiedad extranjera. Como mencionaba, la Constitución mexicana llega como que con esta intención de hacer una reforma a las cuestiones petroleras, y pues una de esas situaciones pues era la nacionalización del petróleo. Entonces, bueno, pues Estados Unidos considera que México no está actuando conforme a las normas establecidas por el derecho internacional. Y bueno, la respuesta de los extranjeros pues es como que apropiarse de los pozos petroleros. Entonces muchos pozos petroleros quedan en esa época en manos de extranjeros. Y bueno, esa fue como que la manera en la que los extranjeros respondieron a estas situaciones que marcaba la Constitución. Y la última etapa son los procesos que condujeron al acuerdo final entre el nuevo régimen y las potencias. En este caso, pues, como la Revolución Rusa, obviamente fue un movimiento muy fuerte. A nivel internacional, cualquier movimiento que tuviera que ver con revoluciones, pues era mal visto. Y obviamente la Revolución Mexicana pues no fue la excepción. Sin embargo, Gran Bretaña como que decide expresar que bueno, el movimiento que se estaba dando en México no tenía las mismas intenciones que el movimiento de los soviéticos. Entonces, bueno, decide como que Gran Bretaña, en vez de ir en contra del movimiento revolucionario en México, pues como que darle cierto apoyo. De esa manera México podría empezar a formar parte del orden capitalista que se estaba estableciendo en ese momento en la historia. Y bueno, como que la única condición que ponían aquí los extranjeros era que México ya no interviniera en estos asuntos de las propiedades extranjeras. Entonces toda esta reforma que se tenía planeada respecto al petróleo pues queda obviamente cancelada. Ya no hay estas reformas en donde se pretendía nacionalizar el petróleo, sino que se queda así. Y también bueno, ya es como poco a poco empiezan los países a regresar ciertos intereses a México, ciertas inversiones que tenían en México. Y Estados Unidos en este caso también empieza a ser intermediario entre el Vaticano y México, porque bueno, recordemos que también más o menos por esa época estaba la guerra cristera en México. Entonces, bueno, pues México como que tiene que prometer ya no intervenir en los asuntos internos de la Iglesia en México. Y por su parte el Vaticano tiene que aceptar la legitimidad del régimen de la Revolución Mexicana. Y bueno, ya esas son las 7 etapas que menciona Meyer en su artículo. Y bueno, para finalizar, obviamente las potencias extranjeras tenían un fuerte interés en México, obviamente sobre todo por la producción del petróleo. Entonces el régimen de Díaz, que es el que abre las puertas a todas las inversiones extranjeras, es cuando se empiezan a establecer muchas inversiones, no nada más de Estados Unidos. Había fuertes inversiones de países como España, Francia,
de Gran Bretaña, Alemania, etcétera. Y pues obviamente tras la caída de este régimen que les abrió las puertas, pues obviamente todo fue mal visto, no veían la estabilidad en México y no consideraban que los otros gobiernos fueran a ser tan abiertos con los extranjeros como le fue el gobierno de Díaz. Entonces pues esa fue una razón por la cual como que los extranjeros en ese momento le fueron poniendo pausa a las relaciones con México. Muchos de ellos se fueron y es hasta que ellos empiezan a ver cierta estabilidad nuevamente en México que deciden pues retomar las inversiones y los intereses que tenían en México y regresar poco a poco a establecer relaciones con México. Y bueno, eso es todo de mi parte. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.